Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Ramiro Martín, soy de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, Guerreros del Señor. En el día de hoy quiero compartir una palabra, una enseñanza de parte del Señor, que tiene como título No guardes tus talentos. Vamos a ir al Evangelio Mateo 25, 14. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y yendo el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí 1 talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. No guardes tus talentos. Vemos en estos tiempos que el Señor, nuestro Dios, nos ha repartido diferentes dones, diferentes talentos. Vemos en la parábola de los talentos que el Señor reparte a sus siervos. Vemos que a uno le reparte 5 talentos, al segundo le reparte 2 talentos y al otro le reparte 1. Sabemos que el Señor nos da a cada uno sus talentos, sus dones. Dios ha puesto dones en cada uno de nosotros. Debemos repartirlos, no guardarlos para nosotros, para nuestro bien. ¿Qué estamos haciendo en estos tiempos con lo que el Señor nos ha dado? Estamos multiplicando lo que Dios nos dio, estamos repartiendo esos talentos, poniéndolos en obra, o están siendo guardados, como dice el título de esta enseñanza: no guardes tus talentos. Debemos predicar, debemos orar, debemos usar lo que el Señor nos ha dado. Quizá a algunos le dio el don de poder predicar, a otros de sanar, de liberar, de restaurar. Bueno, Dios ha repartido diferentes dones.
cada uno tiene sus talentos. Quizá algunos tienen más, otros tienen menos. Pero ¿qué debemos hacer? Dice la palabra del Señor. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Ven? El Señor nos ha llamado y nos ha entregado los bienes del reino de los cielos. Nosotros debemos ir y poner por obra lo que el Señor nos ha dado. Ir y multiplicar esos talentos. Dice, a uno dio 5 talentos y a otros 2. A otro 1, dice. A cada uno conforme a la capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos más. Sabemos que muchos que hemos sido llamados debemos salir de esa zona de confort, como dijimos en otro video anterior. Debemos salir de la comodidad y multiplicar lo que el Señor nos ha dado. No guardar para nosotros lo que hemos recibido del Señor. Esa gracia que hemos recibido del Señor, debemos llevarla y multiplicarla. Nuestro llamado en este canal es de predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios, para que muchos que escuchan puedan recibir el mensaje del Señor de salvación. Quizás muchos que no conocen del Señor puedan recibir el mensaje de salvación. Y para muchos que ya conocen del Señor puedan ser llenos del Espíritu a través de la palabra de Dios, a través de esta enseñanza. Vemos acá que dice que a cada uno le dio, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Dice, el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. No debemos esconder lo que el Señor nos ha dado, porque un día vamos a estar delante del Señor. Nos vamos a presentar delante del Señor y qué hemos hecho con lo que Él nos ha dado. ¿Qué hemos hecho con lo que el Señor nos ha dado? ¿Lo multiplicamos o quedó guardado eso que el Señor nos dio? Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor va a venir. Un día vamos a estar delante de Él y rendiremos cuentas, como dice la palabra. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, y diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Vemos un siervo que recibió 5 talentos y trajo 5 talentos más. Un siervo que trabajó para la obra de Dios. Un siervo que no se guardó lo que el Señor le había dado, como muchos hoy en día guardan los talentos que el Señor les ha dado y no hacen nada para la obra de Dios. Su Señor le dijo, bien y buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Ven? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. ¿Ven? Su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¿Ven? Ese es el problema de hoy en estos tiempos, de muchos cristianos que tienen miedo. El miedo que quizás fue puesto por alguien que les predicó de que no podían ir y orar por alguien o ir y predicar la palabra. Muchos
se han quedado dormidos y no hacen nada para el Señor. Si alguien se ha quedado dormido, es tiempo de salir y predicar el Evangelio, de multiplicar esos talentos que Dios nos ha dado. Porque podemos llegar a ser como ese siervo que guardó sus talentos, porque dice que le dio miedo. Dice pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocí que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y que recoge donde no esparciste, pero por el cual tuve miedo, y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo e negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. ¿Ven? Debemos ir y poner en obra lo que el Señor nos ha dado, ganar alma para el Señor. Porque el día que estemos delante del Señor, el Señor nos va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Le predicaste a alguien? ¿Oraste por algún enfermo? ¿Viste un necesitado? ¿Le diste a un necesitado? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Debemos presentarnos como un siervo fiel delante del Señor. Cosa que el Señor nos diga: bien y buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en mi gozo de tu Señor. Que el Señor no nos diga, siervo inútil, echarle a las tinieblas de afuera. No, que el Señor, que podamos presentarlos como debe ser delante del Señor. Dice la palabra: porque al que tiene se le dará más. Todo aquel que tiene se le dará más. Por eso es importante, lo que recibimos del Señor lo debemos poner por obra, para que el Señor nos dé más. Como dice la palabra: al que tiene se le dará más y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo 10:7, dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echa fuera demonios. De gracias recibiste, da de gracias. Sabemos que todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de gracias, gratis. Así que de gracias debemos llevar lo que el Señor nos ha dado, para que podamos presentarnos delante del Señor y que el Señor nos diga: bien y buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta palabra que hemos compartido, que hemos hablado en este día, de no guardar los talentos que el Señor nos ha dado. No guardes tus talentos. Somos de la Iglesia Virtual, Nueva Vida en Cristo, guerreros del Señor. Si esta palabra fue de bendición, dale me gusta, suscríbete, te mando un abrazo y que Dios te bendiga.